Muy bien, entonces, buenas noches. Vamos a iniciar en esta oportunidad, en el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, la presentación del libro de Raúl Rosales León, Masculinidades en Movimiento, desde la vida cotidiana hasta las políticas públicas. En este sentido, damos la bienvenida a cada uno de los participantes, incluido el autor, a nombre del Lugar de la Memoria y de parte del doctor Manuel Burga Díaz, que es el director del Lugar de la Memoria. Les damos la bienvenida tanto a los panelistas, al autor y también al público por estar en esta presentación. Este libro, Masculinidades en Movimientos, desde la vida cotidiana hasta las políticas públicas, publicado por Raúl Rosales León, ha sido publicado el año pasado, en el mes de octubre, y en esta ocasión tenemos al autor, que junto con los panelistas nos van a comentar sobre este texto. Bueno, vamos a establecer entonces la dinámica de la participación en una primera ronda de intervenciones. Van a tener cada uno de los expositores, incluido el autor, 12 minutos para poder disponer de los comentarios y pareceres, y luego habría una segunda intervención de 5 minutos cada uno, en el orden que los voy también a mencionar. Y luego vendría lo que sería la parte del cierre. En este caso voy a hacer también la presentación de cada uno de los panelistas. Empezaré con el autor, Raúl Rosales León. Él es magíster en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú y también magíster en sociología, con mención en sociología de las organizaciones por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es licenciado también en antropología por la Universidad de San Marcos y tiene experiencia laboral en instituciones públicas y privadas como especialista en temas de género, masculinidades, interculturalidad y políticas públicas. Ha ejercido también la docencia universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es autor de artículos de opinión y libros como Antropología Urbana, 2014, para ver más allá de lo evidente en la historia urbana, cultura y poder en San Juan Macías, 2012, y Salamanca no perteneció a Zulco, la historia oculta de Salamanca de Monterrico, publicado en el año 2008. También es fundador del Taller Interdisciplinario de Ciencias Sociales. Las comentaristas, en este caso, presentamos a Karen Bernedo, es comunicadora, magíster en Antropología Visual, diplomada en posgrado de Estudios de Género por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es curadora e investigadora, también docente de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Científica del Sur, investiga en temas de género y memoria. Entre sus más recientes proyectos curatoriales se encuentran Las primeras mujeres al encuentro de la historia, presentado en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico en el 2018, también Emancipadas y Emancipadoras, las mujeres de la independencia del Perú, representada en el año 2019, y es miembro fundadora del Museo Itinerante Arte por la Memoria, proyecto acreedor al Premio Nacional a las Artes en Derechos Humanos en el año 2012 y al Premio de la Fundación Príncipe Claus en el año 2014. Yulisa Mantilla Falcón es comisionada elegida para el periodo 49, para el 49 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, elegida en el 2019, para un periodo de 4 años. Es abogada experta en derechos humanos, titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un diploma de género también en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y un LM en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por the London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres. Trabajó en la Defensoría del Pueblo del Perú y fue la encargada de la línea de género de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú.
ha sido también asesor internacional en justicia transicional para la ONU Mujeres y es docente del Departamento de Derecho y de la Maestría de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, yo creo que pasamos entonces primero a las comentaristas, para que luego el autor también haga su participación. Entonces empezamos por Karen. Adelante, Karen. Muchas gracias, Mario. Buenas noches con todos, con todas. Quiero agradecer al Lugar de la Memoria por abrir este espacio a la reflexión sobre las masculinidades a través del libro de Raúl. Agradecerle a Raúl por la invitación, también a presentar su libro y a Yulisa, colega, investigadora también en temas de género. Bueno, yo quiero empezar felicitando a Raúl por este libro tan honesto, tan necesario en tiempos donde la violencia sobre las mujeres está tan fuerte, ¿no? En el Perú. Son los modelos hegemónicos de masculinidad los que en gran parte perpetúan las relaciones desiguales entre los géneros y su mirada autorreflexiva desde los ámbitos de acción, además en los que él se desenvuelve, creo que es una gran contribución para empezar a desarrollar una responsabilidad ética que apunte a establecer relaciones de género más equitativas. Bueno, yo quiero también decir que me reconozco en una de las anécdotas que cuenta el libro. Con Raúl tenemos una amistad de muchos años. Y bueno, y Raúl tuvo a bien preservar mi identidad, así que no van a saber de qué anécdota se trata. Y que además esto fue hace unos 13 o 14 años quizá, y me reconozco en esa inquietud muy primaria y muy en ciernes de deconstrucción de mi propio machismo en aquel entonces, de deconstruirme de mis propios prejuicios, pero también en los estereotipos y en los roles que la mirada del otro, de la otra, en el caso de la anécdota, impregnaban sobre mí, ¿no? Me reconozco en esa inocencia, en ese ímpetu y en esa búsqueda de respuestas que luego se fueron complementando en otros espacios, como en la academia, en el diploma de estudios de género, por el cual Raúl también ha estado, ¿no? Y bueno, él completó la maestría, yo estuve en el diploma. Y reafirmo con este libro que no es posible en este ámbito de estudio desligar nuestra vida y nuestra práctica de la producción de conocimiento, ¿no? Porque estas experiencias están conectadas con nuestras subjetividades, con nuestros afectos más profundos, con nuestra relación y nuestra manera de mirar el mundo, ¿no? Entonces, me parece de una honestidad muy valiosa y muy necesaria partir en ese libro de eso, ¿no? De lo que a Raúl en una primera parte le interpela en su vida diaria, en el que él no se coloca como un sujeto externo a la reflexión ni al análisis, sino como alguien que también se reconoce en las contradicciones internas de su propia masculinidad, ¿no? Y que ensaye también de alguna forma diversas posibilidades de un desplazamiento, ¿no? De esta masculinidad a una democracia de género, ¿no? El libro, a mí lo que me gusta mucho del libro es que es una interacción y un diálogo entre la experiencia personal, ¿no? La observación, y ahí creo que su formación de antropólogo, la observación participante, ¿no? Y la autorreflexividad es algo que atraviesa todo su libro, por lo menos estas partes cotidianas. Y dialoga mucho con la producción académica, pero también hay un puente hacia la acción, ¿no? Al mirar al Estado como un ámbito desde el cual se deberían producir políticas públicas que apunten a la deconstrucción del mandato de género, ¿no? De lo que significa ser hombre, ¿no? Lo que Connell llama masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo está contextualizado el análisis en distintos marcos, en distintas categorías y ámbitos como la clase, la generación, el privilegio, el poder, ¿no? Hay como los ensayos del mito sociosexual, ¿no? O las masculinidades hegemónicas sindicales, los jóvenes y el futuro patriarcado del Perú, ¿no?
Pero también hay reflexiones que me gustan mucho que se elaboran a partir del poder simbólico de lo cultural, de la representación, ¿no? De la cultura, la contracultura, y que son los ensayos dedicados a la publicidad, a los programas de farándula, al teatro, al cine, a la literatura, en fin, a lo que estamos de alguna forma expuestos constantemente, ¿no? Y que tiene que ver mucho por el recorrido, por los espacios en los cuales Raúl se mueve también, ¿no? Otro espacio que me parece muy necesario de subrayar, y justamente ahora en esta coyuntura, son los ensayos dedicados a los arquetipos y a los estereotipos que están vigentes en la política peruana, ¿no? Sí, me pregunto qué ensayos surgirían en este contexto electoral actual, ¿no? Con estos candidatos, algunos de los candidatos que tenemos, ¿no? Y a pesar que los textos hablan de coyunturas electorales y debates congresales de gestiones pasadas y de años atrás, vemos que estas taras, que estos prejuicios persisten hasta ahora, ¿no? Y mucho de ellos se está respirando ahora en este panorama electoral actual, que justamente ya por la cercanía de las elecciones se exacerban más precisamente estos estereotipos. Y de hecho yo revisaba hace muy poco el debate del voto femenino del 31, del 32, cuando se debate el voto municipal y las argumentaciones de los hombres, y veía que hay mucho de ese prejuicio que se argumentó en esa época que persiste hasta hoy, en otras formas, ¿no? Pero que ese mandato y esa masculinidad sigue como argumento, como un campo de argumentación, ¿no? Considero bueno, que el libro de Raúl usa el concepto de masculinidad hegemónica de Connell, ¿no? Por un lado, para reflexionar sobre las formas en las que se organiza y se materializa la masculinidad hegemónica, a partir pues, de las reflexiones de este cotidiano y también de los textos más académicos, pero que también parten de estas producciones culturales, ¿no? Y también pensar en un camino para empezar a deconstruir esa masculinidad, ¿no? Y esta experiencia y esta constante autorreflexión sobre su propio espacio de enunciación también me parece muy interesante, ¿no? O sea, cuestionar los preceptos de la misma academia, ¿no? Su espacio de enunciación como académico, como investigador en temas de género, ¿no? Y como hombre cisgénero también que es, ¿no? Entonces, hace también que a lo largo de la lectura entendamos que el establecimiento de una masculinidad hegemónica, si bien representa un privilegio, también tiene un precio para los hombres en términos de daños emocionales, psicológicos, ¿no? Creo que el libro, si bien no profundiza en eso, también esboza cuáles son los desafíos en la diversidad, ¿no? En la diversidad de masculinidades, ¿no? Los desafíos para la hegemonía, haciendo un análisis de la diversidad y contradicciones de las mismas masculinidades que no resisten pues un reduccionismo, ¿no? Que es algo muy complejo. Entonces, bueno, el libro yo creo que apunta a las masculinidades no hegemónicas como alternativas para el cambio social, ¿no? Y el puente que él tiende entre el cotidiano y la política pública, que además está mencionado en el título, pues plantea acciones transformadoras más allá de la deconstrucción y la autorreflexión, en la que el Estado tiene un rol de generar políticas públicas, de generar un cambio en la esfera pública más allá de la autorreflexión, ¿no? Entonces creo que esta investigación es muy valiosa. Si comparamos la producción académica en el campo de estudios de género, creo que las investigaciones en masculinidad son aún muy pocas. Miro con gusto que cada vez hay más talleres, que cada vez hay más hombres interesados en esto, más interesados en aprender, más interesados en saber, en encontrar caminos de masculinidades más saludables, en encontrar caminos de aprendizaje conjunto, ¿no?
pero son cosas que todavía están en ciernes. Creo que la producción académica, la reflexión aún es escasa, entonces creo que el libro de Raúl ahí juega un rol importante, ¿no? Está abriendo también un camino de la producción con un enfoque arraigado en la cultura peruana, ¿no? En la producción cultural peruana, con símbolos, con lenguajes, desde acá, ¿no? Y eso también es algo que me parece bastante interesante del libro. Entonces yo lo dejaría acá para luego seguir conversando en la segunda ronda. Muchas gracias, Karen. Entonces pasamos con Yulisa. Sí, bueno, muy buenas noches a todos, todas, todes. Quiero iniciar con un agradecimiento al Lugar de la Memoria, un saludo cordial a Mario Mesa, un gusto ver también a Karen Bernedo, a Carla, que también la veo por ahí, y de todas maneras un saludo y un agradecimiento a Raúl Rosales. Yo voy a iniciar, antes de entrar propiamente al análisis del libro, contando una pequeña historia. Raúl fue mi alumno hace unos años en la maestría de estudios de género y se acercó un día a conversar conmigo, a decirme que fuera su asesora de tesis. Y claro, yo siendo abogada, trabajando en derechos humanos, no entendía por qué Raúl, que es un reconocido antropólogo y además con toda esta formación, quería que yo fuera su asesora. Y tuvimos una conversación muy interesante sobre lo que podía significar el apoyo, el aporte desde mi trabajo, digamos, en el caso de la Comisión de la Verdad, el trabajo con las víctimas, el enfoque de género y tal, y acepté ser su asesora, algo que me ha llenado de mucho orgullo y felicidad. Y para quienes no la han leído, yo recomiendo su tesis que se llama Jueves de Patas, Tecnología de Género, Masculinidades y Fútbol, en la organización de exalumnos de la promoción 93 del Colegio Nuestra Señora de la Merced de Lima, Léate Evitarte. Porque ahí, además de ser juicioso y demostrar pues, un compromiso con la investigación, Raúl me introdujo a mí al mundo de la participación autoobservante, ¿no? De ponerse el mismo como parte del objeto de estudio. Tuvimos discusiones y conversaciones muy interesantes y mucho aprendizaje. Por eso cuando me pidió que presentara el libro, ya acepté con mucho gusto, obviamente, pero también asumiendo y diciendo que yo no vengo de las ciencias sociales, sino del derecho. Yo he leído este libro, creo que lo comentábamos antes de empezar, con mucho cariño, con mucho interés, y estoy muy contenta, más allá de la presentación, de que Raúl lo haya escrito y de haberlo podido leer. Creo que Masculinidades en Movimiento es un aporte muy importante de Raúl Rosales, pero también muy generoso. Y digo que es importante porque, por un lado, nos permite una reflexión constante sobre temas cotidianos, pero muy necesarios en los tiempos que vivimos. El tema de la masculinidad, de la tecnología de género, lo que es el patriarcado, la heteronormatividad, el mito sociosexual, son como piezas de un rompecabezas que el autor va presentando a lo largo del libro y que van reforzándose y citándose permanentemente, de una manera muy pedagógica y muy organizada. Ahí se nota que Raúl, además de ser un investigador, es docente, porque la persona que lee va entendiendo con sencillez lo que pareciera muy difícil en la teoría, ¿no? Es decir, si uno se inicia en los estudios de género, pareciera que hay una serie de nombres y conceptos un poco complicados, pero que el autor pone con una manera tan natural que es muy fácil seguirlo. Yo también celebro el índice mismo del libro, Género y Masculinidades en la Vida Cotidiana, donde Raúl nos va poniendo un poco lo que decía Karen en la cotidianidad, en su propia reconstrucción, en el análisis de historias y de experiencias. Luego, las masculinidades en debate, y luego del machismo a la masculinidad ordinaria. No les quiero digamos, adelantar más para que puedan leer el libro, pero quería presentar la estructura porque realmente es una evolución y un camino en el cual el autor nos invita a seguirlo. Por eso es que cuando hace este análisis de lo cotidiano, que ya mencionaba Karen, el pasar por la farándula, la política, la literatura, las noticias, la publicidad, Raúl desarrolla una capacidad de observación en análisis muy sencilla, pero no por eso menos valiosa o menos precisa.
Entonces, en el libro, él da cuenta como si fuera una especie de reportero generólogo de diversas conferencias a las que ha asistido. Nos va comentando sus perspectivas, sus debates, sus cuestionamientos, sus anécdotas. Y yo sí creo que reconozco cuál es la anécdota de Karen, pero tampoco la voy a decir. Y lo hace con tanta claridad que no solamente da gusto leerlo, sino que también genera entusiasmo. Yo no sé si eso habría que verlo con Raúl, no sé si ese fue su objetivo, pero sí provoca imitar esa metodología de trabajo, de ir dando cuenta de manera muy sencilla de conferencias, y por eso ahí nos permite entrar sin haber estado en esas conferencias de Rocío Silva Santiesteban, menciona a Juan Carlos Calliros, etc. Entonces, ese creo que es uno de los primeros aportes. Además, creo que el libro tiene otra virtud que era muy esperable de alguien como Raúl, que además de ser antropólogo y generólogo, es un investigador de lujo, ¿no? Que es el uso acucioso de fuentes. Es decir, en cada uno de los breves textos hay una cita constante a fuentes y un índice al final. Entonces, el texto mismo, el libro, a mi juicio, se vuelve una guía de lectura para los estudios de género y masculinidades. Yo aprovecho para comentar que voy a dictar este ciclo en la Maestría de Derechos Humanos, un curso de género y derechos humanos, y sin duda, este libro de Raúl va a ser una especie de manual y de guía. Porque en este trabajo tan serio, lo que hace Raúl es, por un lado, permite iniciarse en los estudios de género o profundizar en los temas. Es decir, aquella persona que recién empieza tiene en este libro y en sus fuentes como una especie de sílabus o de programa que le va a permitir por lo menos empezar en los estudios de género y masculinidades. Y para quienes ya tienen un camino recorrido, les va a permitir reforzar conocimientos y actualizarse. Ahí, por eso Raúl va desde Scott, de Barbieri hasta Butler, y repite los conceptos básicos de cada una de estas autoras. Por eso creo que además de un texto completo, es una guía de lectura. Y yo decía que además de ser un aporte importante, es un aporte generoso. ¿Y por qué digo que es un aporte generoso? Porque Raúl nos permite entrar en su esfera personal, cuestionando su propia masculinidad y su evolución. Y nos da cuenta de su paso por estas conferencias y estas lecturas, y al compartirnos sus notas, sus preguntas, sus cuestionamientos, lo hace de una manera muy clara y muy valiente, y cuestiona el feminismo mismo, y este tema, sin llamarlo así, el llamado feministómetro, aunque no usa ese término, dentro del propio libro, y nos permite entonces acompañarle en su proceso de formación individual. Y yo creo que esa es una compañía muy importante, y se lo digo a Raúl, porque en el tema de masculinidades también es difícil que los hombres mismos se animen a ese cuestionamiento, y creo que ver que un autor que hace ese cuestionamiento también desde las ciencias sociales y de la investigación es una compañía muy, muy importante. Yo creo que estos, y con eso voy a ir terminando para dejar a la discusión, no son tiempos fáciles para nadie, los tiempos que estamos viviendo. Por eso estamos aquí por Zoom, por eso no podemos estar en ese maravilloso lugar de la memoria, quizás en la sala Mamá Angélica, a encontrarnos y compartir. Y estos tiempos que no son fáciles para nadie, sé con certeza que tampoco son fáciles para Raúl. Por eso le agradezco esta publicación que nos muestra, por un lado, a un profesional serio y comprometido, que ha hecho de su investigación no solo un objeto de estudio, sino que él mismo se vuelve parte de este estudio, en ese enfoque de participación autoobservante que ya había mencionado. Y de esta manera nos invita a conocer un texto con todos los componentes que ya he planteado, pero también nos invita a conocerlo a él, en su propio proceso de construcción y vuelta a construcción. Y nos permite también ubicar a su familia chiquita, que a quien le dedica el libro, a Bettina y a Tiago, pero también a otros referentes masculinos muy importantes en su vida, que hoy, Raúl, deben sentirse muy orgulloso de ti, de ese Raulito, como lo presentas en la anécdota cuando visitabas la empresa en la que trabajabas tu padre, y ese Raulito que hoy nos acompaña y nos presenta este libro. Muchas felicidades, muchas gracias. Gracias, Yulisa, por tu participación. Entonces, pasamos con el autor, Raúl. Adelante. En primer lugar, agradecer, ¿no?, a LUM por la invitación, ¿no?, en especial a Quique León, que me ofreció la oportunidad de participar, y lo acepté de manera muy, muy inmediata,
porque el LUM es un espacio de memoria, donde la violencia política en el Perú no fue ajeno al mandato de la masculinidad hegemónica. O sea, para entender, digamos, los hechos de violencia, es necesario entender qué tipo de masculinidad fue transversal en ese periodo político. En segundo lugar, agradecer a Karen Bernedo y Luisa Mantilla por aceptar ser parte de las comentaristas de este ritual de presentación del libro. Yo soy un antropólogo, ¿no? Y cada vez, bueno, no está en el libro, pero yo me autodefino como un antropólogo de la vida cotidiana, ¿no? Un antropólogo que en base de la observación, ¿no? En muchos casos participante, ¿no? Yo autoparticipante, se logra ver cosas que se evidencian y que ayudan a la reflexión sobre el tema de las masculinidades, ¿no? Este libro es producto, ¿no? de varios años, ¿no? Ustedes pueden ver que cada uno de los artículos, ensayos, tiene un pie de página en la cual se plantea en qué año se escribió, ¿no? Y el primer artículo que escribí, ¿no? Y como muy bien Karen ha planteado esta categoría, fue parte de una inquietud primaria, ¿no? Una inquietud primaria, ¿no? En la cual un estudiante de antropología, Cachimbo, ¿no? Se encuentra con el movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista, ¿no? Con las consignas, ¿no? Y justamente en el artículo El machismo cortés, ¿no? Yo sí tengo que señalar, digamos, que la anécdota, ¿no? Del Parque Kennedy, ¿no? De esta niña que viene y me dice, señor, usted le puede comprar estas rosas a la señorita, ¿no? Y mi amiga agarra y le dice, ¿qué te pasa? ¿No? Se está fomentando el machismo, ¿no? Es Karen Bernedo, ¿no? Entonces, por eso también fue muy especial que haya aceptado, digamos, la invitación, ¿no? Y de hecho reconocer a Karen, ¿no? Como compañero de ruta, ¿no? Académico y político, que yo bastante he aprendido de ella. Porque la primera vez que escuché la categoría género con una categoría analítica fue de Karen, ¿no? Entonces, porque Karen había llevado un curso como profesor fotocarrero en la Católica, entonces ella me hablaba que dentro de ciencia sabe lo que más le atraía el tema de género. ¿Y qué es eso? Le pregunté, ¿no? Y fue así que poco a poco comenzaron a sufrir inquietudes primarias, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que hay una evolución, ¿no? Yo puedo decir, digamos, que el libro, ¿no? Es un ensayo de laboratorio de construcción de masculinidad, ¿no? O sea, antes de plantear nuevas masculinidades, nuevos modelos de masculinidad, es necesario conocerse uno mismo, ¿no? La deconstrucción, ¿no? Y por eso que ustedes pueden ver varios artículos, y como bien ha señalado Yulisa, hay una estructura. Para los que recién se inician en temas de género, se recomienda empezar por la primera parte del libro, ¿no? Que son casos de la vida cotidiana. Casos en los cuales se analiza, bueno, el sistema de género en sí, o sea, está el arte, está la cultura, está la política. O sea, ¿qué pasa cuando voy a una obra de teatro y una obra de Woody Allen que se titula Sueño de masculinidad? ¿No? Y entonces, ¿cómo se ve que esos sueños de masculinidad apuntan a modelos hegemónicos masculinos? ¿No? Y que entonces cada ensayo que se va trabajando en primera parte, ¿no? Va a ese punto. Y poco a poco va aumentando la carga teórica, ¿no? Ya la carga teórica va apuntando, digamos, a profundizar, porque la gran mayoría de ensayos son producto del diplomado de estudio de género y la maestría de género. Porque algo muy bondadoso y muy importante que hay en este tipo de estudios es que en cada curso, a diferencia del colegio, pues, que tenía que hacer un examen de memoria, ¿no? No, aquí, digamos, en la universidad, en la maestría, tú tienes que hacer ensayos. O sea, tienes que ensayar las categorías, tienes que ponerlas en práctica. Entonces, hay todo un recopilado de ensayos que está inscrito, ¿no? En mi tiempo de estudiante y que yo los he planteado en el documento. Y el documento está escrito para un público amplio, ¿no? O sea, justamente buscamos un público amplio porque son temas que tienen que debatir, ¿no? O sea, es fundamental, ¿no? Que después de 200 años, ¿no? Bicentenario de la República del Perú, hasta ahora nos ha planteado un modelo alternativo de masculinidad. ¿Qué tenemos? Tenemos el machismo, ¿no? El machismo cortés, Miguel Grau, ¿no? Justamente, un poco la anécdota iba en el sentido que el primer artículo, la primera inquietud, ¿no? Es el machismo cortés, ¿no? Que escribió en 2005, pero ya a partir del 2009, que plantea ya una diferencia, ¿no? En el 2009 empiezo a estudiar un diplomado de estudio de género, ¿no? Muy importante, o sea,
con profesores y profesoras muy valiosos, ¿no? Y me acuerdo que llevaba un curso con Rocío Ciaza Esteban, Género y Cultura, y ahí escribí el ensayo de Miguel Grau, o sea, Miguel Grau como un machista cortés. Un poco la fórmula, el relato de la fórmula es que lo cortés no quita lo valiente, pero tampoco lo machista, ¿no? Y entonces, si en el 2005, ¿no? planteaba una conceptualización de machismo cortés, de tanto machismo si es menos malo, ya en el 2009, con una carga teórica y avanzando los estudios, más bien cuestiona la categoría, ¿no? O sea, será muy cortés, será muy caballero, pero ese modelo plantea una jerarquía de género, ¿no? O sea, este machismo proveedor, ¿no? El que te cuida, que es cortés, y que a veces, muchas veces, digamos, y me ha pasado en mi vida cotidiana, y el que era joven, ¿no? Uno siempre tiene tendencia a ser cortés, o sea, ¿no? O sea, para la cuenta, ceder el asiento, ¿no? Porque es lo que te enseñan, ¿no? O sea, pero, digamos, todo esto, a estos otros que hablan de micromachismos, ¿no? Más bien contribuyen a fortalecer una hegemonía del sistema sexogénero, ¿no? Y entonces los ensayos van aumentando, ¿no? Y en la última parte del libro ya hay nuevas categorías, ¿no? Hay una categoría que escribí en un curso con Martín Jaime, ¿no? Que nos dio a leer a Michel Sartot, ¿no? Un francés que cuestionaba, digamos, estas lógicas disciplinarias, ¿no? Que plantea Michel Foucault, ¿no? Y plantea un poco la agencia, ¿no? En el hacer en la vida cotidiana, ¿no? Entonces yo planteo un concepto que se titula la masculinidad ordinaria, ¿no? La masculinidad ordinaria que es la masculinidad de la vida cotidiana, ¿no? Es una masculinidad cotidiana que tiene capacidad de agencia. Esta masculinidad ordinaria que no la trae el machismo, que no la trae la masculinidad hegemónica, ¿no? O sea, hay una resistencia, pero tampoco tiene una alternativa. O sea, no es como nueva masculinidades, masculinidades patriarcales, masculinidades disidentes, que sí hay un compromiso político. Entonces yo creo que existen muchos hombres que están todavía en esas masculinidades ordinarias, ¿no? O sea, que están buscando, no hay un camino todavía, ¿no? Y claro, como dice Rita Segat en una entrevista, ¿no? O sea, la primera víctima del mandato de la masculinidad es el hombre, ¿no? Y justamente en el libro utiliza un autor, Daniel del Castillo, ¿no? Tiene un texto que se llama Fantasma de la masculinidad. La primera línea lo dice todo, ¿ah? ¿Eh? Dice que en toda aula de clase siempre un lorna o maricón, ¿no? O sea, alguien tiene que pagar pato en la clase, ¿no? Yo lo he vivido, ¿no? Y se ve, digamos, en la novela como de los perros, ¿no? El esclavo, ¿no? Y entonces, no es que haya un lorna maricón porque exista per se, sino porque necesitan construirlo, para que todos los demás adolescentes, jóvenes, adultos, fortalezcan su identidad masculina. Hasta en el grupo de WhatsApp, en la cual yo participo, ¿no? Siempre entre hombres se cita esta lógica de feminizar al otro, ¿no? O sea, si no lo feminizo, ¿no? Trato de que sea menos hombre, con varios otros modelos. Son modelos de desvalorización como el pisado, el saco largo. En el libro trabajo el concepto de cosita, el tema político, el mantenido, ¿no? Y entonces tenemos toda una variedad, digamos, de modelos, pero todavía es necesario plantear un nuevo modelo de masculinidad, ¿no? Y justamente la dedicatoria del libro, ¿no? Que es dedicada a la familia chiquita, ¿no? Es decir, pareja Betina Valdés, ¿no? Que yo me acuerdo que cuando yo decidí estudiar el diplomado de género, en el 2008 decidí, ¿no? Con Betina nos habíamos encontrado una casualidad y en un proceso amoroso, académico. Ella también me hablaba que había estudiado su experiencia en 2007 el diplomado de género. Y entonces esa pequeña inquietud inicial que yo tenía, más esta oportunidad de estudiar un diplomado, ¿no? Me abrió la oportunidad para ingresar, ¿no? Y tuve un curso de masculinidades con Cayirgos, y me acuerdo que los primeros textos de masculinidad que leí también, ¿no? Fue con Susana Enríquez, ¿no? Michael Kimmer Conner, ¿no? O sea, ella en su curso me hizo esos textos, y la verdad que son textos muy potentes, ¿no? Y en el libro yo los desarrollo, ¿no? En casos cotidianos,
para entender, digamos, la publicidad. O sea, cómo la publicidad estructura o fortalece la hegemonía masculina. Es increíble, ¿no? Entonces usted puede ver casos de cómo, o sea, como 3 ensayos sobre masculinidad, o si no, contradicciones también, ¿no? O sea, está la contradicción de uno, ¿no? Yo en el libro trato también de ver mis contradicciones, ¿no? Porque siempre es fácil, digamos, hablar del otro, ¿no? El otro es el masculino, el machote, el bravo, ¿no? Pero uno también está inserto en el sistema de género. Entonces es necesario reconocer esos puntos, ¿no? Para reflexionar y buscar medidas de acción afirmativa, ¿no? Digo, medidas de acción, digamos, que puedan mejorar estos temas, ¿no? Entonces hay un texto, ¿no? En la cual tengo la experiencia de participar en una fórmula, ¿no? Que son los talleres talleres de género, ¿no? Entonces, tanto Yulisa como Karen capaz podrán profundizar su punto de vista sobre esta observación participante, en la cual yo trabajaba en una central sindical, ¿no? Confederaciones, ¿no? Entonces, la cooperación internacional en temas sindicales quería empoderar el tema de género en la central sindical. Entonces, ¿qué hizo? Convocó a la dirigencia de la central sindical. Entonces, invirtieron, digamos, en un hotel, ¿no? Un taller de género, o sea, el ABC de género, ¿no? Contaron al especialista en género, la logística, ¿no? Y entonces, toda la mañana, yo participaba, como trabajaba ahí, también participaba observando ahí, y entonces los dirigentes eran recontra progresistas, ¿no? Entonces, sí, es cierto, tienen razón, muy bien, ¿no? Lo vamos a poner como tema de agenda dentro de la acción sindical. Pero ahora el almuerzo, ¿no? Los máximos dirigentes de la acción sindical hablaron chistes sexistas para digamos, ridiculizar al otro, ¿no? Y entonces, en teoría, el taller fue un éxito, ¿no? O sea, tuviste asistencia, comprobantes, tuvo un éxito, pero en la práctica, digamos, no va tanto por ahí, ¿no? Y es por eso, digamos, que los temas de masculinidades se tienen que trabajar en la vida cotidiana, desde uno mismo, y desde uno mismo moverse en movimiento hasta las políticas públicas, ¿no? Porque a veces el taller no es la fórmula, es parte de un proceso, ¿no? Entonces hay que ver que esto es un proceso, digamos, que lleva años de construcción de mandatos, ¿no? Yo creo que ha sido importante este libro para un poco ver ese camino. Muchas gracias, Raúl. Entonces, esta ha sido la primera ronda de las exposiciones. Vamos a ir a una segunda ronda. Básicamente va a ser para, por un lado, completar quizás la primera parte de las exposiciones, algunas ideas que todavía quedaron de parte de los panelistas y del propio autor, y por otro lado, formular quizás algunas preguntas que nos han formulado para los panelistas y sobre todo para el autor. Vamos a contar con 5 minutos para cada uno. En todo caso, también se pueden responder las preguntas y lo voy a mencionar a cada uno de los comentaristas. Primero al autor, ¿no? Y aprovechando quizás un poco el aspecto también de formación antropológica que tiene, quizás nos hacen una pregunta, sobre todo, cómo explicar las masculinidades en el mundo andino. Es parte de las preguntas que nos pasan nuestros asistentes, ¿no? Por otro lado, también para Raúl, ¿cómo se podría deconstruir estereotipos patriarcales para poder, sobre todo, trabajarlo en un eje temático que aquí mencionan hombres por la equidad, ¿no? Quizás una pregunta que quizás ya lo he respondido, pero el papel de la homofobia en la construcción de las masculinidades, creo que ya lo había respondido, ¿no? Y ¿cuál sería la metodología, digamos un aspecto metodológico, que recomendaría al autor del libro para futuras investigaciones sobre masculinidades en el Perú, ¿no? Quizás desde otros enfoques? Esas serían, diríamos, las preguntas para el autor, quizás también para las panelistas, de repente alguna propuesta.
¿Qué propuesta darían para incluir el enfoque de género y las nuevas masculinidades en nuestra sociedad actual? ¿No? O sea, para Yulisa y Karen, o también para Raúl. Y una última pregunta es, ¿cómo hablar en familia sobre nuevas masculinidades o cómo afrontar el machismo cuando los familiares son muy cerrados? Creo que este es un aspecto muy importante que está presente siempre en todas las preguntas, ¿no? Y hay una última pregunta para Raúl de parte de Carmen Carelli. ¿Has considerado futuras teorías y metodologías desde el punto de vista decolonial? Bueno, esas son las preguntas, yo lo dejo allí. Empezaríamos entonces con Raúl y luego con Karen y cerraríamos con Yulisa, ¿no? Adelante, Raúl. Muchas gracias. Sí, muy interesantes las preguntas, muy pertinentes, ¿no? De hecho, la primera pregunta es un tema que lo tengo ahí en agenda, ¿no? Que es un poco la masculinidad como el mundo andino, ¿no? Y justamente ahí tiene que ver mucho el tema de la interculturalidad, ¿no? Y justamente las últimas normas, ¿no? Que ven temas de violencia, como la ley 30364, ¿no? Plantea 6 enfoques, y entre los 6 enfoques te plantea el enfoque de género y el enfoque intercultural, ¿no? O sea, ¿cómo se puede dialogar con estos enfoques, ¿no? Y en relación un poco con el libro, se puede dialogar en relación con las masculinidades, ¿no? Y justamente se habla del tema de colonial, un poco con la última pregunta, ¿no? Desde el punto de vista de colonial, se puede trabajar, y hay bastante trabajo, ¿no? María Lugones, ¿no? Que ven, digamos, que antes que venga la conquista, ¿no? Había, digamos, otro tipo de masculinidad o identidad de género, ¿no? Más bien con la conquista se fortaleció el heteropatriarcado, ¿no? O por ahí Rita Segato, ¿no? Hablaba de un patriarcado, digamos, de baja intensidad, ¿no? O si no, las feministas bolivianas de Guatemala, ¿no? Habla del entroque patriarcal, ¿no? O sea, la masculinidad que había en los conquistadores y la masculinidad del mundo indígena, ¿no? Entonces, ¿cómo se entroncaba, ¿no? Y entonces, es un tema que es necesario trabajar, ¿no? Y justamente se puede trabajar esto en lo que viene a ser un poco las comunidades campesinas, ¿no? Uno simplemente cuando mira las estadísticas sobre quiénes son los dirigentes de la comunidad campesina, la mayoría son hombres, y son pocas mujeres. Entonces, se puede ver que hay brechas de género, digamos, se puede usar, digamos, el censo rural, ¿no? En la cual, digamos, existe todavía una gran brecha de género, ¿no? La junta de regantes también, ¿no? O sea, en los estatutos de la junta de regantes, tiene que ser el hombre, digamos, el que asume la dirigencia de la junta de regantes, ¿no? En zonas rurales. Entonces, si uno simplemente analiza esta encuesta nacional de hogares, ¿no? Con este dato, ¿no? Hombres y mujeres sin ingresos propios, ¿no? Se ve que a nivel nacional la gran mayoría de personas sin ingresos propios son mujeres, y más de zonas rurales. Entonces, ahí es necesario ver el tema de cómo se considera la masculinidad, ¿no? Y yo que estuve trabajando en una entidad del Estado, ¿no? Trabajaba en caminos rurales, ¿no? Y justamente hay un artículo en el libro que yo lo recomiendo, ¿no? Que se titula Machismo en Movimiento. Entonces, ahí un poco puede ver esta relación de la masculinidad en zonas andinas. Antes que me gane el tiempo, ¿no? Había otra pregunta, ¿no? Un poco relacionada con... Ahí está. ¿Cómo se puede, o sea, qué es lo que tiene que hacer ahora? ¿No? A nivel de políticas, y justamente actualmente se está trabajando un proyecto de ley con la congresista Rocío Ciudad Esteban, que es una ley de fomento de nuevas masculinidades para la igualdad de género, ¿no? Que es una ley que cubre un vacío legal, ¿no? Y justamente acá está Yulisa Mantilla, ¿no? Que conocedora de estas normas, ¿no? Porque la ley de igualdad de mujeres y hombres, o sea, se trabaja todo en intervención del Estado para el empoderamiento de las mujeres, ¿no? En tanto de protección, en empoderamiento económico, político, ¿no? Pero no habla nada de nuevas masculinidades. O la 334, la ley, digamos, de prevención y sanción de violencia de género, o hacia la mujer o los intereses del grupo familiar, se toca el tema de hombres agresores para lo que es la reeducación, pero no se trabaja un nuevo modelo de masculinidad. Entonces, hay un vacío legal normativo en la cual esta ley lo puede cubrir, ¿no? Y claro, y hay otra pregunta, ¿y qué pasa con las familias cuando son resistentes?
O sea, ¿cómo puedo trabajar este tema? Bueno, me falta un artículo para hablar sobre mi madre, ¿no? Yo cada vez que voy a casa de mi madre, y a la hora de lavar los platos, yo lo quiero lavar, ¿no? Y ella se resiste, ¿no? Se resiste, no quiere que lo lave, ¿no? Yo a veces tengo que lavarlo sin que se dé cuenta, ¿no? Y entonces, pero madre, le explico toda la teoría, ¿no? Pero yo soy acá tu mamá, y en mi casa, ¿no? Entonces, wow, entonces, siempre esa resistencia, ¿no? Pero a veces no hay que esperar, digamos, que el otro, digamos, se ponga, digamos, un modelo de empoderamiento, sino que pasa por uno mismo, ¿no? Si no puedo ir a la casa de mi madre, seré en mi casa, ¿no? Y de hecho es muy importante, digamos, el tema de nuevos modelos también de familia, ¿no? Porque el clásico modelo proveedor, digamos, llama de casa, estructura todo el sistema de género, ¿no? Es justamente la lógica de Miguel Grau, Pedro Mares, ¿no? O sea, si es posible, digamos, las parejas, ambos pueden asumir, digamos, tener la sustentación de la casa, económicamente hablando, pero también hacer el trabajo no remunerado, ¿no? El trabajo, digamos, desde la casa, ¿no? Que no es nada fácil, ¿no? Sino hay que asumir esas responsabilidades, ¿no? Y bueno, no sé si me queda una pregunta más por ahí, pero bueno, por ahí voy avanzando con estos temas. Ah, ya, me hablaban sobre hombres por igualdad, dijeron hombres por la... claro, hay una estrategia de ministerio de la mujer, ¿no? Que son hombres por igualdad, que es muy valioso. O sea, yo he leído la norma técnica, ¿no? Que ellos lo que trabajan son intervención de hombres en temas de prevención de violencia, ¿no? Lo que le falta, digamos, a esta intervención es establecer de manera muy explícita cuál es el modelo de masculinidad, ¿no? Y entonces se plantea el tema de nuevas masculinidades, porque ya está señalado en la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no? El objetivo prioritario número 1, el llamamiento 1.2, como servicio, se señala que el Ministerio de la Mujer debe promover, digamos, toma de conciencia y nuevas masculinidades. Pero en esta política nacional no está desarrollado qué es una nueva masculinidad. Es por eso que a través de la norma que va a proponer la congresista Rocío Silva San Esteban, ahí se va a caracterizar y definir este modelo que debe entrar a un debate. Porque cambiando la masculinidad, que estamos haciendo acciones preventivas. O sea, por una parte, violencia hacia la mujer, hacia los mismos hombres, LGTBIQ, pero también evitar, ¿no?, que se vuelva a repetir la violencia política, que tuvo como eje central el modelo de masculinidad. Muy bien, Raúl, gracias. Entonces pasamos para que participe Karen. Sí, gracias, Mario. Bueno, a mí me parece muy interesante la cantidad de preguntas que van orientadas en el mismo tema, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Y eso nos habla de otros tiempos. O sea, si regresamos solamente a estas inquietudes primarias que teníamos cuando éramos más chibolos con Raúl, ¿no? Y que desencadenaron esta anécdota del machismo bordeo, bueno, que ya reveló que yo soy la ogra que le gritó a la chibola de la vendedora de rosas que por qué él me tenía que comprar una rosa. pero digamos que en ese momento yo decía que era feminista y volteaba y a mi costado no había nadie, ¿no? Y ahora tú dices que eres feminista y a tu costado hay miles de mujeres más. Entonces, creo que también estas preguntas, el hecho que existe este libro y que nos hablan de otros tiempos, digamos de una otra apertura, ¿no? Pero también pienso solamente en los candidatos que están de punteros ahora en este panorama electoral, ¿no? Una persona acusada de violencia sexual en el contexto de conflicto armado interno, un señor acusado de violencia que ayer dijo, estoy de acuerdo con el enfoque de género, pero en los valores hombre-mujer, y mando saludos a las mamitas de las ollas comunes. Entonces, ¿cómo están entendiendo, ¿no? De alguna forma, el tema de género, hombre-mujer, ¿no? El mismo día que se aprueba la ley de identidad de género, ¿no? O otro candidato también puntero acusado de acoso por una periodista, ¿no? Entonces pareciera que no hay candidato, hombre, que no tenga, y por lo menos los que están hacia arriba, ¿no? Es el otro señor que dice que si la ve a la Virgen María le va a decir que es una mamacita, ¿no? Entonces, ¿qué modelo más de una masculinidad más tóxica y más hegemónica que eso que tenemos ahora
como punteros de un panorama electoral, ¿no? Que ninguno se escapa de tener una denuncia, ¿no? por violencia de género. Entonces, creo que ahí la salida que plantea Raúl, que más allá de la deconstrucción, se convierta en una política pública, se propongan políticas públicas como lo que está proponiendo Rocío Silva Santiesteban, es totalmente necesario. O sea, desde la academia se puede hacer mucho, desde la sociedad civil se puede hacer mucho, se pueden hacer talleres, se pueden hacer proyectos, pero si no es una política pública nacional, en el currículo escolar, en la universidad, en los planteamientos de la policía, en la formación de maestros, de fuerzas del orden, ¿no? En la educación, yo creo que no lo vamos a lograr, ¿no? De esa forma. Y yo creo que sí, ahí hay un desafío también, ya yendo a las preguntas sobre las masculinidades en un otro contexto de diversidad cultural. Creo que hay un desafío en mirarlo, como la masculinidad desde un enfoque intercultural, ¿no? Que yo creo que ahí el libro de Raúl abre más puertas. Yo creo que es interesante que él escoja la producción cultural como un detonante para la discusión, porque todas esas son oportunidades, son ventanas de oportunidad, como decía Carlos Iván de Gregori, para la discusión, ¿no? Y en la discusión y en el enfrentamiento llegan en algún momento a la comprensión. Yo pienso que eso está sucediendo también, ¿no? Tal vez el Twitter no sea el lugar más adecuado de esas discusiones, pero por ejemplo ayer se aprueba la ley de identidad de género y se vuelve un otro detonante y un otro activador de una serie de debates en pro y en contra, ¿no? Que están poniendo, es un movimiento, ese movimiento en el cual, ese cotidiano en el cual plantea Raúl que debemos colocar estas discusiones, ¿no? Y ahí yo lo dejaría. Gracias. Muchas gracias, Karen. Entonces pasamos con Yulisa. Adelante. Gracias, Mario. Sí, yo quería, dar un comentario general a raíz de las preguntas, sobre todo en este tema de la homofobia y también lo que se planteaba sobre cómo trabajar estas nuevas masculinidades en familias muy tradicionales, ¿no? Y yo, además de recomendar todo el libro, yo creo que la tercera parte, que es del machismo a la masculinidad ordinaria, da varios ejemplos, ¿no? Lo voy a mencionar solo muy rápidamente. Hay un artículo que se llama Se defendió a lo macho, que narra la muerte de este famoso estilista Marco Antonio Gallego y cómo la prensa empieza con esas frases estereotipadas a burlarse, ¿no? Y en el largo del análisis que hace Raúl de la respuesta de la prensa, es como un descubrimiento. Yo creo que las personas que ni siquiera sean muy conscientes de la homofobia o como se llama la violencia por prejuicio, leyendo este artículo y viendo cómo la prensa lo trabajó, pero además la cita que hace de Connell de las estructuras de las prácticas de género permite, lo que hemos dicho, hacer ese match, ese parche entre la realidad cotidiana y la teoría. Y yo creo que empezando por ahí es como súper interesante y muy, muy didáctico. Luego el análisis que hace en ese mismo capítulo del manual de Carreño es fabuloso. Es analizar ese famoso manual de Carreño que todo el mundo ha escuchado hablar, frases que ni siquiera se sabe yo por lo menos no sabía que venían de ahí, que tiene que ver con esa imagen de lo que es la dama, lo que es una dama, lo que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, que siempre repetimos, y que es como una de las bases del manual de Carreño, ¿no? Y el otro artículo que a mí, que ya Raúl lo ha mencionado, pero que yo realmente recomiendo, es este de Miguel Grau, El machista cortés de los mares. Porque claro, los ídolos, los héroes, y como lo dice bien Raúl, Miguel Grau no es solamente un héroe por su participación en la guerra, ¿no? Se hace famoso por el Caballero de los Mares, por la carta que le envía a la viuda de Arturo Prat. Y al momento de analizar la carta, las cartas de Prat a su esposa, la imagen que tenía y la respuesta de la esposa, que ya no le quiero spoilear más, uno se empieza a dar cuenta cómo esas prácticas cotidianas, conocidas, normales, normalizadas, ni siquiera una misma es consciente que pueden ser prácticas reproducción de masculinidades clásicas y también de homofobia, porque es esta cuestión binaria del hombre es así, puede ser cortés, no es que sea débil, es que puede ser cortés, y la mujer tiene que aceptar esa cortesía, ¿no? Y prácticas, y si me aventuro a analizar prácticas muy cotidianas del beso en la cara, el que tengas que aceptar un beso cuando te saludaba, ahora ya no por la pandemia. Me acuerdo mucho el caso de Angélica Mota en una entrevista en la que quiso dar la mano y le jalaron para darle un beso y ella quedó como la descortés,
cuando simplemente tenía el derecho de no darle un beso a quien no quisiera, y cuando rechaza saludar con un beso a una persona que no quería, ella era la que era vista como descortés. Entonces, el machista cortés y la mujer descortés cuando no acepta ese machismo cortés, ¿no? Y ahí empezamos a hacer este diálogo de categorías, y finalmente el otro artículo, el machismo latinoamericano entre la otredad y la mismidad, que analiza el caso de Paolo Guerrero y el personaje Paulín Lindín que le hacían, y la burla y el rechazo y la rabia de Guerrero porque se burlaban de él como si él fuera homosexual. Entonces hay una serie de categorías muy cotidianas, y por eso quería leer solamente esta parte, porque al revisar el libro completo, porque todo el libro es así, por eso me parece un libro muy interesante, porque mezcla lo que es la difusión con el análisis académico y teórico. Pero solamente en estos ejemplos, solamente leyendo esto, empiezas a cuestionar prácticas cotidianas, y es como que los lentes de género, y en este caso de las masculinidades, se te ponen ahí. Y también quería un poco, a raíz de la famosa anécdota, que Karen dijo, bueno, no, respetan mi privacidad, y Raúl dijo, pensabas. Es una anécdota muy interesante, y como dice también Karen, es claro, muchas conductas, y también Raúl en el libro lo dice, y creo que Karen y yo lo podemos también compartir, de los diferentes tipos de, mejor dicho, de las diferentes corrientes dentro del feminismo, ¿no? Que no tiene que ser un único movimiento hegemónico, que en todas pensemos lo mismo, y que reivindica también su particularidad. Y a mí me parece muy interesante y muy bonita esa anécdota, porque creo que es también una demostración de la evolución también, y la deconstrucción y los diálogos. Así que definitivamente tienen que leer el libro. Es el libro que se lee muy rápido, y tienen que tenerlo, y ya le dije yo que como docente lo voy a tener como guía de lectura para mi curso. Muchas gracias. Muchas gracias, Yulisa. Entonces, bueno, hemos completado las rondas de participación, y más bien, quizás para ya ir despidiéndonos, una pregunta muy concreta y de mucho interés de parte del público que nos está consultando por el chat y por diversos medios. ¿Dónde se puede conseguir el libro? ¿Cuánto está? Y, bueno, si lo reparten por delivery. Raúl, de repente nos puede dar alguna información al respecto. Bueno, ya que me dan este espacio publicitario, ¿no? En primer lugar, tenemos que decir que este libro, Masculinidades en Movimiento, ¿no? Ha sido publicado por la editorial Vivir sin enterarse, una editorial independiente. Y la editorial, el nombre editorial me pareció muy sugerente, ¿no? Porque vivir sin enterarse es como uno aprende los mandatos de masculinidad y feminidad, ¿no? O sea, uno los asume como ciertos, como verdaderos, lo pones en práctica, y es importante, digamos, poner en cuestión, deconstruir estos mandatos, ¿no? Edo Reiner es el editor del libro, que fue un trabajo muy de más o menos de 3 años, ¿no? Porque vino la pandemia, ahí nos puso stand-by, pero que finalmente se pudo sacar, ¿no? Actualmente, por el tema de la pandemia, el libro lo estoy vendiendo yo, ¿no? Vía WhatsApp me pueden escribir, ¿no? Al 9444-80-495, ¿no? La venta del libro está a 45 soles, ¿no? Se incluye la dedicatoria especial, y se manda por delivery, ¿no? Y entonces, quien estén interesados o interesadas, me pueden escribir, ¿no? Para poder compartir estos conocimientos con ustedes, y sobre todo que ustedes los puedan difundir a compañeras, compañeros que estén interesados en estos temas, ¿no? Y de esta manera ustedes puedan tener un documento más dentro de sus estudios. ¿Puedes repetir el número, por favor, Raúl? Ok, es el 9444-80-495. Muy bien, muchas gracias. Entonces, a nombre del Lugar de la Memoria, de su director, el doctor Manuel Burga, y también a nombre del autor y de los comentaristas, les damos las gracias por haber asistido a esta participación, a la presentación del libro de Raúl Rosales, Masculinidades en Movimiento, desde la vida cotidiana hasta las políticas públicas, y los estamos invitando para una siguiente presentación más adelante.
Muchas gracias a los Más bien, agradecer sí, a Karen y a Yulisa, ¿no? A Quique León, a Carla, a tu persona, ¿no? Y siempre con el mensaje que me lo dio Bettina Valdés, ¿no? Que el enfoque de género te mueve en la vida cotidiana hasta las políticas públicas. Muy bien, entonces, muchas gracias y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias totales.